¿Cómo están, estimados del diplomado? En esta oportunidad voy a presentar mi plan de clases estadística de la asignatura Estadística Aplicada de la unidad Fundamentos a la Estadística. Mi nombre es Juan Ruiz Otondo. Mi tutora es licenciada Chile Gotia, del grupo 17. Presentación. La estadística juega un rol muy importante en las ciencias económicas y empresariales, en ciencias tecnológicas y demás áreas donde la toma de decisiones estratégicas se basa en el análisis estadístico, más en cuando en tiempos de irrupción tecnológica los datos abundan y en la cual debe existir una persona y que pueda manejar el análisis estadístico y mediante un uso de herramienta tecnológica. Esta unidad temática tiene como propósito de introducir al estudiante los conceptos y enfoques teóricos de la estadística en general, y abordando con una contextualización a la era digital. Se tiene como secuencia didáctica es que como competencia de la asignatura es que una vez concluidas todas las unidades temáticas, eh, es que el estudiante pueda aplicar técnicas y metodologías de estadística para la toma de decisiones estratégicas en economía y negocios empresariales, tomando en cuenta herramientas tecnológicas bajo principios científicos y éticos en análisis de datos. Se tiene como elemento de competencia de la asignatura de esta unidad es que el estudiante, una vez finalizada el avance temático, pueda identificar los fundamentos teóricos y de la estadística considerando el objeto de estudio. La organización de contenidos está organizado en dos clases sincrónicas y una clase presencial de laboratorio. De las 6 sesiones que son, 3 están plasmadas en este plan de clases. Inicialmente se hará una introducción a la estadística y método científico, y posteriormente a la población muestra y tipos de datos. Como saber, se tiene que inicialmente el saber conceptual es que abordar población muestra y elementos de medición, datos cuantitativos y cualitativos y estructura de datos. Después se tiene como saber hacer es que el estudiante, una vez terminada la unidad temática, es hacer clasificación de población muestra y de elementos de medición, hacer una representación de datos cuantitativos y cualitativos. Además de saber ser, mejor dicho, una vez concluida esta unidad temática, es que el estudiante tenga un autodominio de estadística y su método científico de manera ética y de manera responsable en el uso de datos. Bien, se tienen momentos en la clase y actividades y situaciones a desarrollar. Inicialmente se tiene la presentación de propósitos. Como docente, en una reunión sincrónica presentaré, explicaré los aspectos o detalles del contenido temático a abordar. Posteriormente haré a detalles de las actividades relativas correspondientes a esta unidad. El propósito, además de presentar el contenido temático, es que sea un momento de autoidentificación eh, de los estudiantes y del docente y conocernos, conocer un poco más y conocer los desafíos y retos de cada uno de nosotros. Esto tendrá un respaldo didáctico en Zoom, en Genially y para la presentación del anime. Las clases virtual serán grabadas y de manera sincrónica y serán subidas a una plataforma previamente acordado, donde el estudiante posteriormente poder repasar y poder saber para repasar conceptos o ideas que no hayan quedado bien claros. Como segundo momento se tiene la motivación. En una charla magistral, en una charla sincrónica, ofreceré sobre la importancia de aprender la estadística, sobre el rol de la estadística en tiempos actuales y en las ciencias, y por qué se debe aprender a fondo esta asignatura. Posteriormente ofreceré y proyectaré un video de YouTube de 3-4 minutos donde explica sobre el por qué aprender el SPS con enfoque a economía y negocios y la importancia de la estadística en tiempos de la disruptiva tecnológica o industria 4.0. Esto tendrá respaldo del recurso didáctico en Zoom y en YouTube. Después se tiene un momento de recuperación de conocimientos previos. Este tiene el propósito de hacer un diagnóstico y autoevaluación de los estudiantes de conocimientos previos adquiridos en grados inferiores en el curso, en estadística descriptiva y estadística matemática.
El cuestionario está respaldado en evaluación, se tiene como evaluación de diagnóstico y respaldado en anexo 1 del cuestionario. El cuestionario será previamente elaborado en la plataforma Zoom y en tiempo real se le proyectará al estudiante para que pueda, mediante un clic, resolver las preguntas opcionales en un lapso de entre 5 a 10 minutos. Una vez terminada la operación, resolución del cuestionario, se proyectarán de manera en sala los resultados obtenidos de manera individual y también de manera general y se discutirá sobre las respuestas acertadas o no acertadas. Y, eso será el momento de la constatación de conocimientos previos de contenidos nuevos. Es decir, será un momento de donde se hará una conversación directa, fluida, sobre el cuestionario. Y tendrás como propósito generar autocrítica sobre conocimientos previos, más que todo sobre el cuestionario, ¿no? Si el estudiante cuánto sabía, cuánto debe reforzar sobre los conceptos abordados. Seguido eso será una estructuración de conocimientos nuevos, eh, a los estudiantes se les clasificará, se introducirá en salas pequeñas, en grupos de 6 personas, donde harán una ejemplificación de datos y variables en tiempo establecido más o menos entre 20 minutos. El propósito tiene, aparte de recuperar conocimientos previos, es que sea un trabajo colaborativo de conocimiento colaborativo, es decir, puedan abordar conceptos y teorías de manera grupal. Se hará con recurso didáctico respaldo de Zoom en salas. Posterior a eso, en la aplicabilidad, el docente ofrecerá una clase magistral de 30 a 40 minutos sobre, sobre el contenido conceptual teórico de los fundamentos de la estadística. Es decir, el propósito es que introducir al estudiante la parte teórica y de los fundamentos de la estadística. Se hará en Zoom y con la presentación de láminas en Genially. A partir de este momento es un punto de inflexión porque se pasará a unas clases ya presencial. Inicialmente, el profesor introducirá la manipulación de datos y la forma de ejecutar análisis exploratorio de datos e indicadores socioeconómicos a detalle en uso de software estadístico Excel. Es decir, como docente proyectaré mi clase en laboratorio sobre los ejercicios aplicados, enseñándolos paso a paso cómo desarrollarlos y las proyectaré en data. Al mismo tiempo usaré pizarra eléctrica para desarrollar las fórmulas de la estadística matemática. También habrá en este momento un momento de evaluación formativa y evaluativa, donde los estudiantes presentarán un informe estadístico de encuesta de igual, donde se tendrá como evidencia de que el estudiante pueda hacer una clasificación correcta de los datos y muestras y caracterizando las técnicas y métodos de la estadística. Seguido eso, o sea, en sala informática se comenzará a resolver casos de análisis exploratorio, datos en guía del profesor. Sí, se hará una vez que el profesor haya presentado los ejercicios y haya enseñado los procedimientos. De manera individual comenzarán a resolver los estudiantes y donde el profesor o el docente pasará por cada uno de ellos a ayudarlos a resolver los ejercicios. Y para ello se requiere un equipo de computación y quizás eléctrica o para poder despejar algunas dudas de las fórmulas de la estadística matemática. Seguido esto se hará en sala, también en sala informática, eh, se formarán grupos de 6 personas donde trabajarán casos aplicados un poco más complejos, donde será una formación, aprendizaje más colaborativo entre todos. También habrá un momento, una vez finalizado esto, eh, una evaluación formativa, sumativa, evaluativa de una prueba escrita de 10 preguntas en un lapso de 20 minutos que se pretende ser como evidencias que se pueda plasmar al siguiente, hacer una resolución correcta de estudio de casos con estructuración de datos y cálculos estadísticos. Posterior a eso,
se solicitará o ofrecerá al estudiante una aplicación URL donde, de App Socrates, donde se hará un juego recreativo de aprendizaje. Es decir, previamente el docente elaborará un lapso de 20 preguntas y en la aplicación se les asignará a los estudiantes en grupos de 10 personas y donde se hará un juego de aprendizaje además de ser competitivos, es decir, grupos con incompetencias. Quien resuelve más rápido las preguntas serán, digamos, los ganadores eh, en sesiones en grupales. Como productos se tiene que reforzar conocimientos previos y se asignará un trabajo grupal de laboratorio donde se considera el interés de los estudiantes, en la cual tendrá alineamiento básico sobre el tema abordado. Además, se tendrá como propósito de estas ideas que reforzar técnicas y metodologías de estadística y casos prácticos. Eh, Aquí es un poco más el conocimiento más a fondo, donde el estudiante de manera independiente maneja todas las herramientas y técnicas de la estadística. Se requiere equipo de computación en sala y con uso de herramienta estadístico Excel. Se tendrá como evidencias evaluar el desempeño y técnicas, habilidades, destrezas adquiridas por los estudiantes con resolución de casos reales del entorno social. Es decir, aquí presentarán su trabajo de laboratorio, donde tendrá el propósito de hacer una evaluación formativa, sumativa y evaluativa. Además, la misma está respaldada en la práctica del laboratorio de estadística MESO 4. Como si el docente presentará un síntesis de los temas abordados desde el inicio, desde la parte conceptual, desde las fases, la parte de estadísticas, las fórmulas y casos aplicados. Mm, el propósito de este cierre es de presentar el síntesis de clases desarrolladas. También tendrá un respaldo en láminas de Genelli y se proyectará en data. Con momentos finales se tendrá también un momento de megacognición, en donde inicialmente tendrán dos momentos, es decir, se ofrecerá, es bueno evaluar al docente, el desempeño del docente en clase. Es por eso que se ofrecerá en luz doble para que los estudiantes puedan resolver 6 preguntas sobre las perspectivas o visión del docente, del estudiante al docente. Eh, y después se hará una evaluación se ofrecerá al estudiante una ficha metacognitiva donde puedan llenar de manera de manera textual los contenidos abordados y sobre su aprendizaje llevado a cabo durante las clases. Y finalmente se hará un momento de celebración, pudiendo ser esto como actividad desarrollarse en la facultad o extra facultad, siendo un juego recreativo o una actividad deportiva. Es en cuanto puedo explicar sobre el contenido de manera breve y rápida sobre mi plan de clases. La misma está respaldado en sus anexos. Acá, por ejemplo, está el cuestionario de diagnóstico que lo voy a desarrollar de manera sincrónica en Zoom. Y la misma será abordado de manera previa, llenado por mí como docente y preparado de manera anticipada en la plataforma de Zoom. Después se tiene la prueba, su patrón de respuestas. La misma no es evaluativa, sin embargo, es cuantificar los resultados. Eh, Después se tiene la prueba escrita, se desarrollará, que está con todos los detalles de sus propósitos, su nombre, sus puntajes, sus grados. Acá está detallado cuánto tiempo les llevaría, el puntaje de cada una de las preguntas, y se tiene también su propio patrón de respuestas, sus aplicaciones. También se tiene lista de cotejo, informe estadístico de encuesta de hogar, que había explicado, esto se desarrollará en grupos. Eh, claro, mismo está mencionado por el grupo 1, grupo 2 y en grupos
seis personas. Y después se tiene al final, lista de correos también, evaluación práctica del laboratorio de estadística. Es decir, esto también tiene su propio puntaje, su propio formato. Y finalmente sí tiene la ficha metacognitiva, donde se le ofrecerá al estudiante pueda llenar eh, todos los aspectos, detalles sobre su aprendizaje, que aprendió hoy, qué le faltaría aprender, qué me gustaría que más de las clases, son detalles que ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en cuanto puedo presentar mi plan de clase de manera breve. Muchas gracias, les agradezco por la atención.